ser para la hermandad del Señor. Traerá, con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Tengan muy buen día, queridas amigas y hermanas que amablemente escuchan este programa aquí en Radio Acapela. Sean muy bienvenidas al segmento Mujer de Valor, en el que abordo temas bíblicos concernientes a nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual, todos con enfoque femenino, sabiendo que somos piedras preciosas de Dios y Él no talla vidrios. Vamos al tema de hoy. A lo mejor, alguna vez hemos oído hablar del arrendamiento de apartamentos amueblados y con todos los servicios incluidos. ¿Has pensado en llegar a ocupar un lugar en el cual ya todo esté perfectamente dispuesto? Un lugar en el cual el propietario ha pensado en todo y ha acondicionado todo de tal modo que quien llegue a ese lugar tenga como única preocupación disfrutar de él. ¿Saben, queridas hermanas, que en la Biblia encontramos un lugar así? La siguiente parábola la podemos leer en los evangelios sinópticos, únicamente con pocas palabras de diferencia, que no significan un cambio sustancial en la explicación de esta. Les hablo de la parábola de los labradores malvados. La lectura la haré en Mateo 21, 33 al 46. Pueden encontrarla también en Marcos 12, 1 al 12 y Lucas 20, 9 al 19. Y dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los labradores destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Con esta parábola, el Señor Jesucristo responde a una interrogante que le han hecho en el versículo 23 de este mismo capítulo y evangelio. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A esta pregunta, únicamente Mateo agrega la parábola de los hijos. Los otros dos evangelios se refieren a los labradores malvados inmediatamente después de la pregunta de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El Señor responde a su pregunta hecha con muy mala educación al interrumpir su enseñanza y les habla de una viña, cosa que era perfectamente conocida por ellos, y les refiere que hubo un hombre, padre de familia. Este es una figura de Dios Padre, pero cuando se le presenta como padre de familia es una forma muy cercana de conocerlo. Es un hombre que tiene riquezas, empresas y negocios y espera obtener ganancias de los negocios que emprende. En su alrededor debía haber muchos hombres así, con esas mismas características.
hombres que se esforzaban, que invertían y arriesgaban, pero no lo hacían por simple gusto, sino con la intención de obtener los frutos de aquella inversión. En este caso, el Señor se hace de una tierra, un simple terreno, sin absolutamente nada. El precio pudo ser relativamente bajo, pero este señor es un hombre muy visionario y sabe que las ganancias de tener un terreno vacío son nulas. Hace planes, números y pone manos a la obra. Plantó una viña. La viña es uno de los frutos más prometedores en aquellos años. El fruto de la uva no solo es valioso por sus propiedades materiales, sino que también es de uso en las cosas espirituales hasta el día de hoy. Las vides requieren de paciencia. Los primeros años después de que se plantan no producen frutos. Durante esos primeros años, la estructura de la raíz de la vid crece y se desarrollan numerosas ramas fuertes para sostener todas las uvas que producirá. Los primeros frutos pueden surgir cerca de los 3 años después de ser plantadas, pero será por los 6 o 7 años en que pueda verse una cosecha constante, aunque las mejores uvas se obtienen de viñedos ya maduros y no de los tiernos. El viñedo es también una plantación que no se debe estar renovando constantemente. Al cuidarse adecuadamente, las plantas deben producir hasta por cientos de años. Pensar en un viñedo es pensar en producción a largo plazo. Quien planta una viña no está pensando solamente en su beneficio, sino en el de sus hijos, nietos y posiblemente unas 2 o 3 generaciones más. Así que aquí vemos a un padre de familia con gran visión a futuro. Por supuesto, sin una pizca de egoísmo. Alguien que quiere beneficiarse de inmediato puede sembrar bananos o calabazas. ¿Quién más puede ser quien ha pensado en la humanidad de generación a generación, más que nuestro Padre amado? Pero no solamente sembró la viña, sino que el Señor pensó en todo. La cercó de vallado. Lo primero que se debe tener presente es que el vallado proviene de la palabra valla, cuyo concepto, según la Real Academia Española, es de un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, o de bardas con el propósito de defender un lugar o impedir el acceso a este. Un vallado es una protección. Alrededor del vallado es afuera, y todo lo que queda dentro de él cuenta con la protección y todos los cuidados del dueño de la viña. Yo quiero estar siempre dentro del cerco. También cavó en ella un lagar. Este es el recipiente donde se pisa la uva para obtener su jugo. El padre de familia recién ha sembrado las uvas, pero ya está disponiendo todo para la correcta obtención de las ganancias. El lagar es el lugar en donde se separa el jugo que será utilizado de la pulpa que será desechada. ¿A qué nos recuerda esto? Por supuesto, es una manera de ejemplificar el juicio final, en el cual unos seremos llamados al gozo del Señor y otros serán echados al lloro y crujir de dientes. Aunque nos encontremos dentro del vallado que el padre de familia ha levantado, todavía debemos ser pasados por el lagar. Él también edificó una torre. Esta era para la vigilancia del lugar, como las que se encuentran en las urbanizaciones privadas. Las torres son para defender. De ellas se puede tener una visión perfecta de todo lo que pasa a los alrededores. Leeré a continuación algunos textos en los que podemos apreciar la gran importancia que las torres tenían. Segundo libro de Reyes 9:17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Segundo de Crónicas 26:15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y al acercarse el enemigo, los pobladores se refugiaban en las torres.
Jueces 9:51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Estas eran estructuras donde podían lanzar proyectiles con facilidad. Espiritualmente, para aplicar a nuestra vida, considero que es el Salmo 61:3 el que más claramente nos demuestra la importancia de contar con una torre fortificada y muy bien dispuesta. Finalmente, el padre de familia la arrendó a unos labradores. Es muy importante que notemos que la gran inversión que el padre de familia ha hecho en este, que fue un simple terreno, ha sido mucho. Esta inversión debió hacerla un hombre con gran riqueza. Los labradores por sí solos difícilmente hubieran podido iniciar esta empresa. Así que el padre de familia les entrega un viñedo en el cual no debían poner más esfuerzo que recoger y administrar la cosecha. Y por supuesto, pagar al propietario lo respectivo por el arriendo, porque la parábola es clara. El lugar fue dado en arriendo, no en propiedad. Ellos trabajaban para el padre de familia. Esta figura la hemos estudiado ya algunas veces. El Señor confía un trabajo, en este caso a unos labradores. Lo que aquí ha pasado es un recordatorio de lo sucedido con el pueblo de Israel cuando llegaron a tomar posesión de la tierra prometida. Dios ha dispuesto todo con mucha anticipación para ellos. Fueron cercados y protegidos con su poder. Han sido vigilados desde una poderosa torre, pero también ha habido un lagar en el cual se escoge y se separa lo bueno de lo malo. El padre de familia se fue lejos, sin decir a los labradores cuándo ha de volver, pero de lo hablado con ellos, era lógico suponer que el Señor ha de venir por los frutos de la viña que plantó. Y esto es lo que sucede. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El dueño de la viña quiere obtener lo que es justo, los frutos de su inversión, y envía a quienes recojan esos frutos. Él sabe cuándo es el tiempo en que los frutos deben estar listos. No hay necesidad de enviarle informe. Él es un señor experto en viñas y sabe el tiempo que debe esperarse. Esto no es según el calendario nuestro. Nuestro Señor Dios sabe los tiempos perfectos en los cuales su gente escogida estará lista para ser llevada a Él. El Señor de la viña no arrendó su viña a labradores malvados. Él la arrendó a personas que en principio prometían ser correctas y eficientes en su trabajo, pero luego la ambición les ganó y les hizo hacer las cosas en la mala forma en que la hicieron. Los labradores son los principales administradores del pueblo de Israel, sacerdotes, doctos en la ley, personas de respeto, a las cuales se les confió el cuidado del pueblo de Dios, pero que se adueñaron del poder. De ellos dependía el buen crecimiento y la formación espiritual del pueblo elegido, pero con el tiempo solo vivían para ellos mismos, sin tomar en consideración aquel al que debían rendir sus cuentas. Se creyeron absolutos. A lo largo de la existencia del pueblo elegido de Dios, Él ha enviado a muchos profetas. Les habló también por medio de jueces y primeramente por los patriarcas. El Señor está intentando recoger los frutos de su empresa, pero no lo hace de manera violenta, sino que paciente y educadamente envía a quienes lo representen. Todos los mensajeros que se les han enviado han sido rechazados, porque los importantes del pueblo se han creído que el viñedo les pertenece y no quieren dejar su lugar. En Jerusalén ha muerto gran cantidad de enviados de Dios que solo intentaban obtener lo que era del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice en Mateo 23:37. Esto lo hacía el pueblo por medio de sus representantes, los principales, pero el padre de familia no se da por vencido en su cometido.
Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Los textos anteriores se explican de una manera diferente en Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos responde también a la pregunta de ¿quién te ha dado esta autoridad y en nombre de quién haces estas cosas? Y si nos preguntamos de si los principales de Israel actuaron con conocimiento de lo que hacían, ellos sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios y su ambición les hizo querer hacerle mal. En los momentos en los cuales Jesús les está refiriendo en la parábola, no lo están matando, pero Él conoce los corazones y sabe lo que hay en su interior. Para confirmar el conocimiento que tenían y su plan de sacarlo del camino, leamos Juan 11, 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Más claras no pueden ser estas palabras. Los que dominaban la nación vivían cómodos en la forma en que vivían. Si Jesús intentaba otra forma de gobierno, ellos se verían afectados, pues perderían sus privilegios y el estatus que tenían. Sabían que Jesús contaba con el favor de Dios y no se iban a arriesgar a que las cosas cambiaran. Entonces, esta parábola que Jesús les está refiriendo era también una profecía de lo que iban a hacer en poco tiempo. Efectivamente, Jesús, al igual que los profetas que habían sido enviados anteriormente, fue muerto, y de una manera tan cruel como lo hicieron los labradores malvados con el hijo del señor de la viña. Y con esto pensaron ellos que se quedarían como señores absolutos de aquella valiosa propiedad. Pero el Señor Jesucristo les tiene una sorpresa. El padre de familia no dará por perdida su viña, es suya, y les pregunta a sus escuchas: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
En Lucas, estas palabras se leen como que son dichas por el Señor mismo y dice así: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Saben que este castigo será terrible y saben que está hablando de ellos. Dios nos libre, dicen. Pero en la lectura original que estamos haciendo dice de la siguiente manera: ellos respondiendo le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos saben perfectamente qué es lo que se debe hacer. Saben que hay quienes pueden hacer la encomienda en la forma correcta y no en la forma en que lo han hecho. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta es referencia a Salmo 118:22. Esa piedra a la cual los constructores en primer momento no le encuentran sentido y la echan a un lado y continúan su construcción sin ella, y luego se dan cuenta que esa piedra era la que ocupaba un lugar principal en la construcción. Pero ellos ya levantaron su edificio. Ellos siguieron sin esa piedra, pero la piedra no desaparece. Esta queda en su camino y les es tropezadero y estorbo en cada paso que dan. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, como en Daniel 2:44. Pueden hacer la piedra a un lado, pero es y seguirá siendo la piedra angular, en la que debió estar basada toda la religión. A continuación, salto un versículo en la explicación para referirme a él como conclusión. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ellos entendieron, por supuesto que sí, eran personas inteligentes. El problema está en que no lo entendieron para arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, sino para maquinar más males. Luego, sí encontraron la manera de desechar la piedra más libremente, dándole muerte. Pero hasta el día de hoy les es tropezadero. Esto ha sido lo referente a los labradores, que no siempre fueron malvados. Cuando el padre de familia les confió la viña, eran personas respetables. Pero el poder y la ambición les hizo ir de pecado en pecado, hasta no tener temor ni siquiera de dar muerte al mismo hijo del dueño. Por supuesto, este fue nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. ¿De qué nos sirve saber esta historia si no vamos a buscar una enseñanza para nosotros? El último texto al que me referiré es el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La sentencia final es que la viña debe seguir produciendo. Para eso es viña. Las condiciones son las mismas. Hay un vallado de protección, un lagar y una torre de vigilancia. Todo está dispuesto en la misma manera en que lo estuvo originalmente. Lo único que cambiará son los labradores, responsables de la producción. La viña será dada a gente que la trabaje y que ahora sí esté dispuesta a entregar los frutos al Señor de la viña. ¿A quién fue dada esta responsabilidad? Amada hermana y amiga, ¿sabes a quién? Fue dada a ti. Fue dada a él, a ella y a mí. Dios nos ha arrendado la viña para que haya mucha producción. ¿Qué es lo que Dios espera de sus labradores nuevos? Que ahora somos su iglesia formada por cada uno de nosotros. Dios espera que le demos frutos. ¿Pero de qué clase de frutos estamos hablando? Veamos lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por supuesto, oh hombre como humanidad. Oh mujer, ¿estás dando estos frutos? No puedo encarar a una por una. Bástame con preguntar. Oh Seili, ¿estás dando estos frutos? Esta es una pregunta que debemos hacernos cada una de nosotras. Amadas hermanas, el padre de familia no deja nada al azar. Él es sumamente cuidadoso y detallista y está claro en lo que espera de su viña, y eso es frutos.
nos ha confiado el privilegio de arrendarnos su viña. No lo decepcionemos. Esforcémonos por satisfacer sus requerimientos. Él lo ha hecho todo. Su Hijo murió por nuestros pecados, porque al igual que los primeros labradores, el precio es demasiado grande. Lo más ya está hecho. Ahora falta lo que corresponde a nosotras como arrendatarias suyas: obedecer al Señor Jesucristo y el plan de salvación, y luego permanecer en su palabra hasta el final. El padre de familia es paciente, siempre lo ha sido, y nos invita a dar frutos. Espero que estés esforzándote en esto. No terminemos nosotras también siendo labradores malvados como fueron los primeros. Esta fue la gran enseñanza de la parábola de los labradores malvados, tan actual hace 2000 años como ahora mismo. Muchas bendiciones, amadas hermanas. Que los frutos a entregar al padre de familia no falten en nuestras vidas. Hasta pronto. Este fue tu programa Mujer de Valor. Puedes escuchar este y muchos más estudios bíblicos, exhortaciones, mensajes de ánimo y consejería en mi canal de YouTube, en el cual puedes encontrarme como Seili Herrera Lara. Puedes dar me gusta a la fanpage Familia Lara Herrera en Facebook o escribir al correo electrónico somoslaraherrera2020@gmail.com. Que tengas miles de bendiciones de Dios para tu vida. Hasta pronto. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz.